maestro, pero No, a ver. pero no se puede ver gente. ¿Por qué taquea? No, a ver, nada, agradecerles que ha aceptado la invitación, encantado de que estén acá, agradecer sobre todo a Héctor, que siempre está aportándonos a lo nuestro y que se ofreció para venir a presentar el libro acá también. Habíamos dicho, me dice, bueno, mirá, si no va nadie, igual le voy contando, me paso ahí la tarde y no importa si vienen día 1 o día 2. Y yo estuve media corta de tiempo como para invitarte a ir a la radio, que no sé si fuiste para invitar, porque en la radio la escucha todo el mundo, ¿no? Así que nada, yo quiero que él se convierta en el guía de la zona, porque él tiene amplio conocimiento de toda la zona y siempre es muy profesional en todo lo que hace. Así que nada, encantada de que estén acá. Después les doy una vuelta por la casa, más allá de que hay mucha gente alojada, les puedo mostrar cosas y además dejé allí libros que Edgardo vino a ver porque capaz que algunos de ustedes saben y otros no. Acá fue sede de juzgado rural durante un montón de años, desde 1882 hasta 1842. Y él, buscando parte de esta historia, un día me pidió para ver las actas del juzgado, que no había nada, porque en ese momento, y eso lo descubrí en tu charla en Florida, hubo un periodo que el juez se había mudado para el Tornero y estaban en el Tornero y no sé, se ve que se quedó sin tinta en la lapicera, no sé qué le pasó al hombre que no escribió nada, o lo que pasaba acá, no sé dónde lo registraba. Pero nada lo detuvo Edgardo para seguir adelante. Invité a Raúl, pero Raúl estaba de viaje para que viniera, porque también descubrí que en esa tapera es donde nosotros vamos a buscar higo todos los veranos. No sé si hoy le digo un día a Raúl, pero ¿esto es donde vamos a buscar higo todos los veranos? Sí. Y te voy a contar una cosa que me contó Raúl que nunca te había contado. Cuando la tapera todavía estaba, porque se cayó, se desarmó ahí en la casa de él, cuando la tapera todavía estaba armada, tuvo un alambrador o algo así que había venido a alambrar y le había pedido para quedarse. Viste que hay gente que no quiere quedarse en la casa fija o en la casa de los caseros, qué sé yo, de la casa, y le había dicho, no, me quedo en el campo ahí, en una tapera que tenés, me quedo ahí. Y a los pocos días, bueno, iba trabajando y a los pocos días armó todo su mono, como le dice, y dijo, me voy. ¿Qué le pasó, mi amigo? Él había venido con un perro, él dijo, me voy, porque anoche se abrió un portal y me tragó el perro. Y Raúl le dijo, este está loco y ya está, que se vaya. Él no sabía nada que había habido un crimen ahí y me dijo, no se lo conté no te lo contó, no se lo conté a Moreira esto, y siempre me quedó, y después que me entero de que había habido el crimen y todo eso, empecé a pensar en todas estas cosas que tienen que ver con la energía, con el universo, con cielo. No igual, parecido, pues que a cierta gente también se ha quedado ahí y que llegó a determinado horario de la noche y que era como un pelea de caballo que se le venía arriba y se fue. O sea, son cosas que suelen suceder. Sí, bueno, la gente del campo es una gente solitaria y su mente divaga mucho, pero también su mente recibe el mensaje de una dimensión que para nosotros a veces es desconocida. Sí. Nosotros con José lo hemos vivido muchos años acá y nunca hemos percibido nada raro, pero la verdad nunca hemos tenido esa sensación de miedo, de nada que a veces pasa en el campo, que tenés cuestiones que los que hemos vivido en el campo a veces pueden experimentar.
pero para mí fue muy revelador. Yo le puse allí, que después las miramos, Edgardo estuvo ese día, en marzo vinieron unos detectoristas de metales, y nada más que en un pedacito, pero muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, encontraron muchas cosas. Yo les expongo ahí algunas cositas que encontraron. No todo lo que encontraron, que ellos lo vieron, porque encontraron cantidad de cosas, y para mí fue muy revelador saber que acá hubieron muchas batallas. Acá en el campo, porque si están las balas, si están los botones, si están las monedas, si están los puños de sable, que acá no está porque se lo llevó uno de los muchachos para limpiarlo, porque se corroe todo con tierra y demás. Hubo mucho muerto, hubo mucha batalla, y fue como muy revelador para nosotros eso, porque a veces pensamos que en el campo no pasa nada. Y pasaron un montón de cosas. La cantidad de balas que cuando digo, pero ¿de qué periodo es esto? Y acá tenés balas de finales del 700, principio del 800, mitad del 800, la guerra de 1904. Pero yo no puedo creer que tuvieron el balazo acá, y de todo lo que sé del Seibo, no sabía todo eso. No sé si al final vos investigaste algo y qué registro tenés, qué batallas se pudieron librar. Pero claro, de camino a Sarandí, cuando uno piensa que antes era un puñadito de gente la que andaba en el campo, y solamente de pensar el porcentaje de población rural que teníamos con el porcentaje que tenemos hoy día, vivía mucho más gente en la campaña que en la ciudad. Así que pasaban cosas, y realmente a uno lo incita a seguir pensando y seguir analizando y seguir queriendo saber, y creo que eso es súper importante. Buenas. Después de lo que dijo Carmen, en un momento me voy a referir a un hecho específico que pasó acá en la zona de Picada Varela, de Picada Larga. Y bueno, hoy vamos a hacer algo diferente que lo que hice en la española. Hoy, ya como todos los que estamos acá más o menos conocemos, tenemos información sobre el crimen, por lo tanto, yo voy a contar. Hoy sí me voy a dar el privilegio de contar un poco la historia. Por supuesto que no está todo, algunos aspectos. Y después, como tenemos testimonio de personas muy cercanas a las familias, o en el caso de Vidal, que conocía mucho sobre este caso, también va a poder aportar, intercambiar información, que es muy valioso eso. Bueno, toda esta historia se inicia cuando en 1822 nació Fermín León Alvarenga Vidal. Fermín León Alvarenga Vidal, si ustedes piensan, no estamos hablando ni siquiera del estado oriental del Uruguay, sino que estamos hablando de la época de la provincia de San Martín. Todavía no era muy diferente. Ahí había nacido Fermín León Alvarenga, que va a ser el papá de María Alvarenga, una de las personas que murió en manos de Punta Fina. En 1826, cuando todavía no había nacido el Estado Dominicano, menos la República Dominicana del Uruguay, porque eso fue con la Convención Preliminar de Paz en 1828, en 1826 nació María Santos Vidal, o sea, la que fue señora de Fermín León Alvarenga. Ellos pasaron muchos años sin tener hijos. Y en 1857, cuando los valdenses fundaron la primera colonización en Uruguay, en la zona de la Macana, María Santos Alvarenga
Santos Vidal estaba embarazada de Agustín, su segundo vástago. Para que tengan una idea, 1857. En 1860 nació María Casilda, María que fue esposa de Antonio Ortiz. Ese matrimonio tuvo 8 hijos. A ver si me acuerdo de todos. Norberto, Agustina, Fermín, María Casilda, Cristina, Manuel de la Visitación, Juan Santos y Pedro. Pedro que llegó a ser jefe, primero fue de paz de la tercera sesión y después segundo jefe de policía del departamento de Florida. Antonio Ortiz, que fue esposo de María, él había nacido en 1861, pero en la costa del Gil. Resulta que yo cuando publiqué el libro digo que nació en el departamento de Durazno, aunque el papá había nacido en Canelones, cerca de San Ramón. Y sí, nació en el departamento de Durazno porque lo que era la villa de San Pedro de Durazno quedaba al sur del río Gil. Ese lugar vengo a descubrir yo hace muy poquitos días que la zona que estaba al norte del pueblo Boni se llamaba Avance del Gil. Pregunté en el grupo de identidad, ninguno sabía que se llamaba ese nombre. Se llama Avance del Gil. Está en el documento en la parroquia de Boni. Ahí están desde esa época. Bueno, Antonio Ortiz, hijo de Lorenzo Ortiz y de Basilia Núñez, que ella sí era duraznense, vino a San Jerónimo con aproximadamente unos 20 años. Conoció a María Alvarenga y entró en noviazgo y se casó con ella en la parroquia de la Villa de la Florida, Nuestra Señora de Luján, en el año 1884. Bueno, pero ellos no tuvieron hijos. Y cuando nace la hija de Juan Santos Alvarenga y Petrona Bichón en el año 1892, pusieron Sara Felicia, como no tenían hijos, ellos la llegan a adoptar como si fuera su propia hija, como una hijada. Hasta ahí todo bien. Tenían como vecinos, el vecino más cercano, a Visitación Larinde. Visitación Larinde estaba casado con Cristina Alvarenga. Cristina Alvarenga era la hermana de Alvarenga. Entonces, ellos tenían por estar simplemente como vecinos, como familia, una relación muy cercana. Aparte más que con los otros hermanos. Porque unos estaban ahí y otros estaban, tenían dos lugares de propiedades. Que están cerca de una de ellas, allá cerca de la Luz Insobral y Piedra de Afilar, yo lo hago para este lado. Y acá, en San Jerónimo, más acá, en la confluencia ahí del Arroyo Molote en San Jerónimo, donde estaban ahí las propiedades, donde está la capela del tiempo. Bien. La otra parte, la parte de los Morales. Los Morales, la familia Morales, Cabutín, se unieron, Fermín Morales, que el nombre de Fermín aparece repetidas veces, Fermín Belindo, Fermín Alvarenga, Fermín Morales, era muy usado, se ve, igual que Visitación, entre otros. Y se casaron en la parroquia, en la viceparroquia de Farruco, San Martín de Farruco, el 25 de agosto de 1866. Se van ahí a la zona de Paraje de Cuadra, en Durazno. Ellos tienen 6 hijos. El más chico, Ramón Morales, que pasaría a la historia con el seudónimo de Punta Fina. ¿Quién era Punta Fina? Punta Fina
era un muchacho que creció con su familia, pero que era una familia, yo no puedo decir que los padres de Punta Fina y los hermanos hubiesen sido delincuentes o criminales, pero sí los primos. Los primos, en el año 1888, o sea, 11 años antes que la cabeza de Jerónimo, habían cometido un bárbaro asesinato en Cuadra. Ahí en la costa del arroyo Cuadra vivían 4 morenas, que eran las lavanderas del Paraguay. El estanciero permitía vivir ahí, ellas se ganaban la vida lavando la ropa de la estancia. Bueno, esos muchachos las atacaron una noche, después de violarlas las degollaron a las 4. Pero entre las 4 estaba la abuela que tenía 75 años, la hija de 40 y 2 nietas de la señora de 10 y de 6 años. Y al igual que lo que pasó con un crimen de San Jerónimo, que se salvó Sara, allá se salvó un niño que lo encontraron escondido bajo una cama desarmada. Allí estaba el niño que también se salvó. Eso ocurrió en 1888 allá. Por eso es que los Morales, allá en Durazno, hay gente que los conoce. Pero en realidad, el que pasó la historia con el nombre de Punta Fina fue porque ellos, aparte, fueron tan hábiles que tenían un cómplice, los primos, el Pardo González, le decía, y una vez que estuvieron presos se autoculpó él de que lo largaron, quedaron libres. Y se dedicaban a amenazar a los vecinos después. Iban a acosarles, visitaban y iban amenazándolos. Por eso que Punta Fina, cuando lo van a enjuiciar, él declara de que él no era tan criminal, que los criminales eran los primos por lo que habían cometido, que habían matado a las morenas, pero él había matado a 3 personas, había matado a la familia. Bueno, ¿cómo llegó Punta Fina a San Jerónimo? Llegó perseguido por la policía. Ella había cometido algunos delitos, lo último era un robo de un caballo, con ese caballo llegó a San Jerónimo, conoce a esta familia y esta familia lo recibe, lo emplea en las tareas y lo cree en una persona buena, todo hacía pensar eso, aunque llegó con un nombre cambiado, porque él llegó como llamándose Julián Rodríguez. En realidad, la costumbre de cambiarse el nombre lo tuvo varias veces, tenía varios pasaportes. Y todo bien ahí, lo quiere como si fuera su propio hijo también, pero con Antonio y María vivía Basilia. Basilia era una muchacha, la hermana de Antonio, que tenía más o menos la misma edad que Punta Fina, 1 o 2 años mayor de eso. Y ella pretendía, aparentemente podría haber habido algo al principio, pero después no se llegó a eso, a nada. Y en una de las salidas que hacía por el lugar, un día regresa y la encuentra sola ella en los galpones, y ahí como que se quiso propasar. Fue rechazado por la muchacha, pero lo estaba viendo la esposa de Antonio, que se llama María Alvarén, que por supuesto le contó al esposo. El esposo no dijo nada, se quedó calladito hasta la noche. ¿Qué costumbre tenía Antonio Ortiz? Antonio Ortiz era muy buen guitarrero y le gustaba improvisar. Era una especie de payador, pero era un colorado de los buenos, o sea, el colorado de la cepa, como se dice, como era antes. Y Punta Fina era blanco, entonces ahí ya había una tosada. El enojo de Ortiz con Morales por haberse querido propasar con La Habana, eso también fue cambiando los años. Ortiz
tenía un caballo parecido, que se estaba justamente preparando para correr una carrera en la zona. Y ese fue uno de los motivos por el cual Morales se quedaba, no se iba porque él quería correr esa carrera y la quería dar. Y bueno, llegó la noche del 9 de junio de 1899, cena como de costumbre, Punta Fina lo hizo incluso en sus declaraciones, todo parecía que no lo mal. Él llegó a pensar que María no le había contado nada al esposo de lo que había visto, pero una vez que terminaron de cenar, Ortiz, como de costumbre, toma la guitarra y empieza a cantar, empieza a improvisar y le empieza a tirar indirectas continuas cada vez más fuertes a Morales. Primero, tratándole de maula, tratándole de que no tenían coraje, que eran blancos, que las revoluciones. Eso por supuesto que lo empezó a enardecer a Morales. Y después también le dio a entender a través de las letras que le cantaba de que estaba enterado de lo que había pasado con él. Y bueno, como buen revolucionario que era Punta Fina, porque había participado siendo menor de edad, 17, 18 años, en las revoluciones de 1897, él estuvo en la Cebuá, estuvo primero en Arbolito. Eso fue el 26 de marzo de 1897, donde murió Chiquito Sarabia. Estuvo después el 14 de abril de ese mismo año, acá, cerquita, en una escaramuza que hubo en la picada larga, donde Juan Vidal, que vive actualmente en Piriápolis, me estuvo contando a mí alguna anécdota de lo que había sucedido en esa escaramuza. Y me dijo que los padres de que vivían en la zona tenían un esclavo, que era costumbre de esos tiempos todavía, si ya se había abolido la esclavitud, pero se seguían quedando en las casas. Y cuando venían las partidas que se acercaban, que se iban a llevar, los que estaban en condiciones de pelear, o los caballos, lo mandó Vidal con sus caballos, después el caballo que tenía, a esconderse ahí en ese monte, ahí donde está cerca de una laguna grande, que ahí donde se juntan los arroyos de San Perón y Carita, y eso hizo la persona. Pues se refugió en el monte, pero rinde un caballo, lo descubre. Se fue la partida y se llevaron el moreno y se llevaron todos los caballos. Y me contaba Vidal que recién después que se firmó el Pacto de la Cruz, que se hizo la entrega de las armas el 25 de septiembre, ahí apareció el moreno, regresó al lugar. O sea, el sentido de pertenencia que tenía con la familia Vidal volvió solo, volvió sin los caballos. O sea, sí hubo, esa es una referencia importante de algo que sucedió aquí cerquita, en este lugar. Es decir, los tiroteos estaban uno de cada lado del monte, o sea, uno de cada lado del arroyo. Punta Fina, cuando le preguntan por qué el nombre de Punta Fina, él dice que ese nombre, que a él no le gusta, que quedan así, se lo habían puesto en un campamento durante la Revolución. Y el nombre se quedó. De acá, las tropas se fueron y se enfrentaron Colorado y Blanco en Cerro Colorado. 2 días después que estuvieron acá la picada larga. Después hay un tiroteo en Reboleo, ahí lo vieron, y también estuvo en Aceguá. O sea, él estaba preparado para matar, o sea, él ya tenía ese instinto de sangre, nada lo alimentaba. Y bueno, como les estaba cantando Ortiz,
de repente Morales hizo como que no aguantó más, se para, eso me lo contó también Cataño, me decía Uber, en la visita que yo le hice antes de que falleciera, de que Punta Fina se para, hace como que va a agarrar el sombrero que tenía sobre un mueble y ahí saca el cuchillo y las primeras puñaladas se las dio por la espalda. Hoy hablamos con Vidal y es cierto, totalmente de acuerdo con lo que dice Vidal. Hay en el libro, yo busco toda la documentación que hay, pero por supuesto que mucho del libro se basa en las declaraciones del propio Punta Fina. Porque los protagonistas de la familia Ortiz Alvarenga fallecieron ahí. Y la que estaba era la niña de 7 años, asustada, con miedo, aterrorizada, que algo, por supuesto que le tiene que haber quedado, pero también ella estaba, en ese momento estaba durmiendo, ya se había ido a dormir, no estaba despierta en el momento, ella se despertó seguro con los gritos, con todo lo que pasó. Bueno, la denuncia del crimen la hizo Manuel de la Visitación Alvarenga, el hermano de María, junto con un vecino de Talita, al juez de paz Eduardo Castañín, cuando eso el juzgado estaba en el Pomelo Chico, en el arroyo Sarandí, por ahí estaba, más o menos por ahí estaba. Se hizo en la estación La Cruz y en la jefatura también de la jefatura política de Florida. En este momento estoy por asesinar al gato. Donde para la próxima investigación. Que era el jefe político de Florida, el día que se produjo el crimen, o sea, el 10 a la mañana, cuando empieza a tomar conocimiento, él venía de Montevideo, no se encontraba en Florida, venía viajando. Cuando llega a Florida, se entera de todo y ahí da las primeras instrucciones para proceder a detenerlo. El tema es que no se pudo detener. O sea, todo lo que se hizo, incluso el inspector de policía, que era el coronel Manuel Villas, que vivía en San Emiliano, que está en la casa todavía el coronel frente al Club 12, en la casa que tiene un cochecito adelante, y ahí vivía, se va tras de criminal junto con los guardias civiles y vecinos armados de San Jerónimo. Quizás familiares también. De todas maneras, muchas horas habían pasado. Habían pasado muchas horas. Y él mismo dice, Punta Fina, aprovechó las horas de la noche y ya estaba en el río, sí, cuando amaneció, estaba al otro lado, o sea, llevaba 40 kilómetros, por lo menos. ¿Cuál era el año? 1899. Y Punta Fina, Punta Fina sí, cruza el río sí, ahí el botero del río sí estaba con mucha agua por la lluvia, lo cruza, el caballo nadando atrás, lo llevaba, y allá había, seguro estaba bañado en sangre en el indumentario, esa había buscado los arroyos por ahí, pero el sombrero estaba, no podía, lo descubriría. Entonces él esconde el sombrero y el botero de Polanco le da, él le pide el sombrero y se lo da. Pero ese sombrero sigue hasta Brasil después. El Cuadra le vendió unas vacas lecheras que tenía al cuñado que era Silva sin plata, y ahí sí, se toma después de un golpazo Pereira y un Río Negro y sigue. Y después, incluso en el mismo derrotero, él dice que no conocía bien los lugares donde iba, pero él ya pasó varios días a Monte y ahí y avanzaría de noche. Manuel Islas lo sigue hasta la frontera, a cierta distancia, pero fracasó y se volvió a Florida. Cuando llega a Florida, Juan Nicrosi, el jefe político, pidió que lo destituyeran, o que lo sustituyeran por otro, por inepto. Pero ¿qué pasó? Prácticamente en el mismo momento, Juan Lindolfo Cuesta, que era presidente de la República, suspendió al jefe político de Florida, Juan Nicrosi, por supuestas irregularidades del procedimiento policial.
Y ahí mandó a intervenir la jefatura política de Florida. Y mandó al inspector de policías, que era Pablo Sufriategui. Pablo Sufriategui vino e inició un juicio sumario a Microsi y sus principales ayudantes que tenían ahí. Y llevó 2 informes a Montevideo, pero ninguno pudo encontrar pruebas de que había sido negligencia. Sí, lo que había pasado era la gran conocimiento del territorio, que también ya habían dado las revoluciones, sabía por dónde escapar, en qué momento de la noche huir. Era muy hábil. Y se fue, por eso que pasó. Entonces Cuesta, el 28 de junio, decidió restituirlo al pueblo. O sea, inclusive volvió al pueblo. O sea, que hizo al día siguiente. El enojo de la gente era terrible, porque lo que querían era tener a Punta Fina. Entonces, para calmar los ánimos, se nombra un nuevo jefe político, que fue Domingo Dionisio Cuñarro, que era una persona muy querida. Cuñarro, ¿qué hizo? Decidió trasladar la seccional segunda rural a la casa de Quim, a la capela donde estuvimos hoy. A ese lugar llevó la comisaría, el destacamento. Los vecinos, por supuesto, que vieron eso como un buen gesto, y en los documentos está que lo recibieron y lo agasajaron a Cuñarro con un asado completo. Esa casa después siguió teniendo importancia, porque era el lugar donde se votaban los candidatos para senadores, o sea, en esos momentos la elección era diferente que ahora. Se ascendió en la comisaría de la Cruz a Desiderio Ferreira como subcomisario, lo que también trajo mucha tranquilidad a los vecinos de la Cruz, que habían elevado cartas pidiendo que no se nombrara a Elías Carabé, que no había participado anteriormente y no se había llevado bien con los vecinos. Esas cartas están. Pero vieron también con buenos ojos. O sea, Cuñarro actuó bien. ¿Qué pasó con Punta Fina cuando pasó la frontera? Pasó la frontera por el paso Tres Vendas, ahí ingresó ya en Río Grande del Sur. En pocos días se presentó ahí en la colonia agrícola Agustín, después el apellido, bueno, está en la colonia Agustín Pastor. Agustín Pastor, el otro día estuve con el historiador de Rivera, Palermo, y Agustín Pastor era una casa, hay un comercio todavía que se llama Rivera, y el liceo de Rivera funciona en la casa de Agustín Pastor, o sea, es un nombre que ha permanecido en la zona hasta ahora, o sea, en el caso de Guadalupe acá. Ahí empieza a trabajar, pasando los días, y Punta Fina ya estaba casi seguro que no lo iban a descubrir, aparte se había presentado con otro nombre, allá era González, ya no era Morales ni era Rodríguez, allá era González. Y bueno, pero el jefe político de Rivera, Abelardo Márquez, estaba ya en comunicación con el jefe, que era el comisario de la comarca de Santana del Libramento, era Gentil Rolín, capitán Gentil Rolín. Ahí estaban haciendo la tratativa a ver si había información de dónde podía estar Punta Fina. Se enteran que está en la colonia Agustín Pastor y el 30 de junio a las 7:30 de la noche parten de la comisaría de la sexta sesión de Rivera el comisario Jacinto Núñez, el sargento Esteban Blanco y Cruz Aldama. Cruz Aldama era un antiguo camarada de Punta Fina, era de los mismos pagos ahí en lugar. Y se dirigen a la comisaría de Santana del Libramento. Ahí parlamenta con Gentil Rolín
y deciden iniciar la marcha hacia la colonia Agustín Pastor por la noche. Eran 8 personas que iban a prenderlo. Los 3 uruguayos, el comisario de San Carlos de Libramento y 4 cabos parecidos. Antes del amanecer ya estaban a unos 200 metros de la colonia Agustín Pastor, aguardando un poco las horas del amanecer para que no se les fuera a tapar. Ya entre luces se adelanta Esteban Blanco y un cabo brasilero hacia las casas, ¿no? Y cuando estaban ya a muy corta distancia, 20 salta de una ventana de uno de los ranchos un muchacho y emprende la carrera. Y pensaron que era Punta Fina, y ahí empiezan, dándole el alto, resulta que lo agarran, y era un brasilero, hablaban portugués, no era Punta Fina. Ya estaban descubiertos, no les queda otra. Entonces llamaron, hicieron venir al capataz, jefe de la colonia, para que nos entregara. En primera instancia negó que se encontraba allí, porque aparte no estaba con otro apellido, capaz que no sabía tampoco. Está en una, acepta que sí, y cuando ya estaba por entregado, desde una de las puertas sale al patio Punta Fina. Llevaba un revólver en la mano, una pistola en la otra, y gritaba desafiándolos: acá está el gaucho que no se entrega sin unas muertes. O sea, desafiando a todos los que estaban allí. Sabía que era blanco porque habían 8 armas apuntándole y él no lo estaba viendo, pero igual lo desafiaba a muerte. Estuvieron un rato largo en esa, hasta que le pidieron a Cruz Aldama, que por algo le había llevado, que era el conocido, había sido amigo de Punta Fina, para que lo convenciera de que entregara la santa. Ahí él lo habla, le dice que le van a perdonar la vida, que quizás podría demostrar su inocencia. Y Punta Fina finalmente acepta y dice que cuando tira las armas al piso, dice: es una vergüenza que un oriental se entregue así de esta manera, teniendo tan lindas armas en las manos. Porque él, ante todo, era un asesino, pero era un oriental, y el oriental no se entregaba de ninguna manera. O sea, hay varias cosas que son raras de Punta Fina. Lo conducen a Santana del Libramento, después lo llevan para la cárcel el campamento de Capín de Joao Francisco, que dice que era un lugar que de ahí nadie se escapaba, únicamente muerte podía ser libre. Con el tiempo lo llevan después para Porto Alegre, esperando el momento de la extradición. Para extraditarlo habían 30 días de plazo. Si no se cumplían, si no se hacía dentro de ese plazo legal, quedaba libre. Y fue lo que pasó. Se venció el plazo legal. La Constitución de Brasil de 1891, en su artículo 72, establecía que se debía garantizar el derecho a la libertad de ir y venir en el territorio brasileño, la seguridad y la propiedad de toda persona, fuera brasileña o fuera extranjero residente en el lugar. Aparte de haber tomado ya el habeas corpus, que era el derecho que podían acogerse, estaban presos, sino que bien ya la extradición decretada, ya tenía carácter constitucional. Y bueno, Augusto Uplate, que era el juez de la comarca de San Carlos del Libramento, determinó que se pusiera en libertad. Y se puso en libertad. Cuando llega la noticia a Florida, a Montevideo y al resto del país, eso fue como un balde de agua fría. Bueno, quedó libre. ¿Pero qué pasó? En la misma noche que queda libre, Punta Fina roba un caballo y estaban la policía de Santana del Libramento y de Uruguay en la frontera vigilando. Y sienten que venía un caballo de la carrera, a todo galope. Y ahí se dan cuenta, le dan la voz de alto para
Pero él no se descubre que era Punta Fina. Dice que se le había escapado el caballo, que vivía en Haití, porque era Gonzalo, que vivía en Santa de los Libramentos, y igualmente lo llevan para la comisaría. Y cuando ya no estaban por largar, llega la persona a denunciar el robo del caballo. Y lo llevan a ver el caballo, Pero él comete el error, digamos, de robar uno en Uruguay. Estaba de este lado de la frontera. Él cruzó hacia el Uruguay. Claro. Cruzó hacia el, y ese fue el grave error que cometió. Por desconocimiento seguro de la geografía, entra al Uruguay. Y ahí sí, uno de los guardias civiles, mirando el identikit que está en la tapa del libro, le alumbra la cara y ahí le dice al comisario, para que es Punta Fina, mira Punta Fina. Y ahí sí, lo traen para enjuiciarlo. Lo que no dije fue otro caso tan sanguinario que era. Podía haber hablado el caballo, haber dejado suelto. Como era un caballo que era fácil de reconocer porque tenía manchas, lo degüellan desde el momento y le ponían las manchas para que no lo identificaran. El caballo que tanto tenía. Bien, en Florida se le condena el 11 de noviembre de 1899, Victoriano M. Martínez, que era el juez fiscal del crimen del primer turno, decide aplicar la pena de muerte porque no había ninguna atenuante. Él había actuado con total crueldad, preso de la rabia, del rencor, de lo que fuera. Le había dado 36 pedradas o 17 a María y 4 a Basile, cosa que contactó en el lugar el doctor Juan Guillermet. Bien, ¿qué pasa? Se le había que ponerlo a la muerte. Aparece un documento que traen de una donde la fecha de nacimiento de Punta Fina pasó a ser el 6 de diciembre de 1878, por lo tanto se convertía en menor de edad. Por lo tanto, Victoriano M. Martínez no tuvo más remedio que cambiar el juicio de condena y se le sustituye la pena de muerte por 30 años de penitenciaría. 30 años de penitenciaría, 6 de reclusión celular continua y personal. ¿Todo bien? Yo me dirijo al archivo de la parroquia de San Pedro de Durazno y ahí está la fe de bautismo de Ramón Morales y el cura Manuel Juan Belz estampó en el libro de bautismo, y se doy fe de ellos, de que Ramón Morales Cauti nació el 6 de diciembre, sí, pero de 1877. Con esa fecha, Punta Fina hubiese sido ejecutado. Ahora, ¿de dónde está el error? Si el cura cuando puso mal el año, si el que mandó el documento ese para que no lo ejecutaran, le cambió el año para que no... Bueno, el tema es que Morales se salvó. Fue preso en la cárcel correccional. Lo primero que hizo fue hacerse amigo de Ramos y Santos. Ramos y Santos estaban en prisión por el crimen de Labra, en Maldonado, otro crimen cristal, esperando la sentencia final de él. Y se los ejecutó, o sea, fueron condenados a muerte. ¿Cuál fue el último deseo de Santos y Ramos? Pasar la noche en capilla, como pasaban con el cura ahí, con Punta Fina. Ellos pidieron despedirse de Punta Fina. Eligieron a Punta Fina. O sea, era un personaje extrañísimo. Punta Fina, por parte, le regala los últimos cigarrillos que tenían, las galletas, las frutas. Y Punta Fina los abrazó 2 veces. Y las 2 veces le dijo algo parecido. Muchachos, no se olviden que cuando les lleguen al banquillo, vayan cantando por este camino nos vamos con Dios. Eran asesinos, pero tenían fe, no sé. Era algo extrañísimo.
porque todo esto después, cuando en el año 1905 ya Punta Fina tenía unos años ahí en cárcel, se habían creado una experiencia que eran los talleres que se realizaban en la cárcel. Ahí hacían carpintería, herrería, albañilería, incluso hasta trabajaban preparando ropa, bueno, un montón de cosas. Pedro Frigar, el famoso pintor uruguayo de Cardón, de descendientes, también era un juez, era un abogado, era un jurista, y estaba trabajando para la abolición de la pena de muerte en Uruguay. Y ahí, en una obra, en un libro que existe de Pedro Frigar, que se llama La pena de muerte, él nombra varios delincuentes que se habían salvado la pena de muerte por alguna causa, le nombra todo por el nombre y el apellido. Y dice, Punta Fina. No dice la nombra Punta Fina. Y hay que, lo está citando como un caso de, como que el hombre estaba teniendo una conducta muy buena. ¿Qué beneficios tenían trabajando en esos talleres? Ellos le ganaban, el sueldo creo que era $1 al mes que pagaban, eso de aquella época. Esa plata se repartía en 4 partes. Una era para el Estado, otra era para los gastos judiciales, una parte era para los vicios que quería tener, tomar, sí, y lo otro era para el estudio personal que iban guardando para cuando salieran en libertad. Que lo tiró como si fuera el día $1. $1 al día, no, en aquel tiempo sí. Y viste que de esa manera se fue reivindicando dentro de la cárcel y salió en libertad antes del plan. Y al contrario de lo que podemos pensar, en su vida después fue una persona que hizo una vida normal, donde se casó, tuvo sus hijos, trabajó de criador. En el año 1950 emigró a Brasil, después vuelve. Pero en el año 1950, en el documento de identidad dice que nació en 1878, o sea, siguió usando el año 78 para el resto de su vida. Por hacer cosas que se dieran cuenta de lo que había pasado. Bueno, yo acá hablé de más de Punta Fina que de lo que pasó con la familia dañada, vamos a decir. Porque es muy claro lo que dijo hoy Rubén Vidal. Nosotros tenemos más de la campana de lo que dijo Punta Fina, porque la otra parte, a no ser por Sara o por los hermanos de Sara, pero no estuvieron en el lugar, o la policía, lo que pudo ver, no hay otro testimonio, porque no quedó una persona adulta en ese momento que contara eso. Los testimonios que Sara pudo darnos, quizás nadie en ese momento se le ocurrió escribir sobre eso, y se perdieron con ella, a no ser que ella se lo vaya a contar a los hijos y los hijos a sus hijos, pero siempre se va a ir transformando un poco. Bueno, esto más o menos es lo que yo quería decirles, pero por supuesto que este es un trabajo que no está terminado. El libro está terminado, pues la investigación sobre el crimen sigue, y lo van a seguir ustedes, y van a seguir aportando cosas, actividad, todo el que tenga conocimiento, interés en esto, porque esto también es parte de la identidad de San Jerónimo, es parte de la identidad de Florida, que es algo que no podemos olvidar. Hubo una niña que para mí fue una heroína, solita, quedar dentro de todos los muertos ahí de noche, como decíamos hoy, era noche, estaba todo oscuro. El 6 de junio no es fácil, ¿no? Con faroles, no habían sí, quizás apagado. Solamente candil en esos años. Ya, también, viste, candil. Sí. Porque el farol no debe de haber sido muy... No. Puede ser porque era una familia, digamos, cuidado, esto viene en una buena, que era de buena posición, ¿verdad? Sí.
Entonces podían haber tenido un farol a querosén, de esos de mecha, y no tanto usar el candil. De todas maneras, un 6 de junio oscurece temprano, a las 6 de la tarde o ya es de noche, ¿no? Discúlpeme que le interrumpí. No. Yo ya ahora voy a dar participación. Igual hay gente que no estaba cuando estuviste contando Sí. vos esa. Sí, en parte lo repito y posiblemente hoy me equivoqué porque estaba pensando después que hablé de una cosa, estoy seguro, que yo empecé la escuela con 7 años en marzo y en abril cumplí 8, eso estoy re seguro. Y mi padre me llevó a la Cruz a vacunarme, para mí fue antes de fin de año, que era necesario darme 3 vacunas. Eduardo Salá era el médico que había en la Cruz. Y la última era, yo creo, la imagen que yo tengo era cada 15 días o cada 20 días. Ese último día que fuimos, me dijo, vamos a ir a visitar a un amigo. Yo con 6 o 7 años, ustedes imagínense en qué año 62, 63, la carretera iba hasta los del Yuyo. Yo de ahí vivo 15 kilómetros para adelante. Iría a Florida una vez por año si iba, o menos. Entonces, por eso lo tengo tan grabado a esa tarde que fui con papá fuimos a esa casa. Pero ese día a mi papá no me dijo nada. Fuimos a la casa de Francisco González y de Sara. Y la tengo patente a la señora de vestido gris. Te pido disculpas si no te gustó lo que te dije, la encuentro muy parecida a vos. Debe de haber tenido 70 años, ¿verdad? Ella era del 1892. Y esa casa que tenía, era de 2 pisos, subimos y yo quería bichar por el balcón, quería bichar y González me agarró del brazo. Y yo era medio mimosón de papá, no me gustó mucho que me hiciera eso, ¿no? Y la señora me hizo un café con leche de esos de cafetera, no del instantáneo, me explico, en la taza café y después leche. No recuerdo qué fue lo que ella me invitó, creo que era pan, que me invitó. Y González y mi padre tomaron mate. Pero ese día papá a mí no me dijo nada, porque de esto con mi padre lo habremos hablado 3 o 4 veces. Cuando yo tenía 14 o 15 años, un día me dijo, ¿usted se acuerda cuando yo lo llevé? Nos tratábamos de usted con mi padre. ¿Usted se acuerda cuando lo llevé a vacunar? Sí, me acuerdo. Esa fue la nena que se salvó de esos crímenes que hubo ahí, esos 3 crímenes. Punta Fina, y papá siempre contó eso, que en la escapada, para no dejar, digamos, tantas pistas, le cubrió las manchas blancas al caballo, y el sombrero del balsero era la otra cosa que papá contaba, pero papá era del año 1909, ya hacía 10 años que había pasado eso. Pienso que él sabía que eso nunca lo comentamos, porque hoy yo le decía a ella que mi abuela, la madre de mi padre, agarraba un diario y leía mejor que yo, que tengo sexto, porque la madrina le hacía venir una maestra de la Cruz 2 o 3 veces por semana, porque la madrina de mi abuela tenía mucho poder de dinero, ¿no? En esos años. Y pienso que mi abuela, como estaba acá en la zona, debe de haber sabido muchas cosas, y papá también muchas cosas puede haberse olvidado, ¿verdad? Porque mi abuelo era de Parada Sánchez, mi abuela se casó y fueron para Parada Sánchez, y de ahí volvieron a San Jerónimo en el año 23. Habían pasado muchos años. Bueno, no sé si la anécdota vaya la casualidad que yo conocí a esa señora, la tía abuela de ustedes, y me quedó. Entonces yo asocié, y me vuelvo a repetir, imagínense que yo no salía nunca,
o salía muy poco, entonces eso me quedó grabado. La señora que se había salvado del crimen era la que me había dado el café con leche. Y la recuerdo patente. Ahora, también recuerdo, lo poco que recuerdo, ella habló poco. Yo, digamos, papá, así sentado alrededor de la mesa, él con un termo, mirá, pero me acuerdo patente de aquellos del corcho y el cebador. Me acuerdo patente, y cebaba mate para papá, y yo después tomé el café y quietito ahí, en esos años los gurises, no sé si nos portábamos bien o porque era que... Bueno, esa es la anécdota y la verdad que no recuerdo otra cosa. El día que nos encontramos con Moreira en Florida, que usted se va a acordar, me dijo, Vidal, usted nunca oyó de un crimen, a mí no se me vino a la mente, le dije, Punta Fina, el que le cueló las manchas al caballo. ¿Sí? Entonces, pero yo no estaba bien seguro dónde era, porque papá me decía, sí, es del otro lado de San Jerónimo. Pero a veces en esos años, cuando yo me criaba o tenía 15 años con mi padre, había mucha, ojo que no estoy criticando, muchos nos criamos así, a cierta distancia, y no había dos preguntas de continuo. No le digo que fue del otro lado de San Jerónimo, y punto, y quedó ahí. Entonces, yo le dije, pensando en las personas de más edad, le dije a Moreira, maestro, alguien que le puede dar muchas noticias de eso es Cataño. Él tiene mucha edad y sé que está muy corto de vida, pero de acá está perfecto. Y fue tal cual. Fue tal cual. Y otra persona de esa época, de esos, o sea, que tuviera, por ejemplo, 80 años, no hay. No había. Cuando usted 5 años atrás me hizo esta pregunta. Y ahora menos todavía, ¿verdad? Sí. Sí, Juan Vidal me dijo incluso que este hombre que el día apareció ahí que lo mataron, también era una persona que... No, pero ese era Vidal. Vidal. Sí, vivía ahí al lado. Esa gente tenía mucho Justamente, conocimiento, eso sí porque tenía. mucho. Y tenía mucha memoria. Y tenía mucha Era memoria. excelente en la memoria. Él hacía historia que le había dicho el padre era muy memorioso, él era primo hermano mío. Yo cuando estuve en San Jerónimo, todavía no estaba con estos temas de la investigación. Claro. O sea, investigaba eso de la escuela, una cosa. Si yo lo hubiera hecho en ese momento, hubieran aparecido otras testimonios importantes. Claro. De todas maneras, se va a seguir rescatando alguna otra cosa. Como yo le decía, yo les voy a dar mi opinión sin que ninguno de ustedes me la pida. Para mí los mató medio de a uno y de a traición. No estaban los tres en la cocina. Por algo lo empezó a envainar a él por la espalda. Y ahí, pobre Ortiz, se con puñaladas en la espalda. Escuchame. Tenía 36, ayúdeme, 37. 36 puñaladas. Ahora, cuando fuimos a la Española, que estaba Nora, la psiquiatra Nora García, hacía poco había sido la muerte de este chico en Soriano, que mató a sus hijos en ese acto autosuicida que tuvo. Y hablamos con Nora y dijimos, en un momento que se habla tanto de la salud mental, Nora, esto merece un análisis de la salud mental de Punta Fina, que además hizo alguna alusión, como una breve alusión la hizo Fabricio cuando hizo la presentación, porque realmente vos dijiste ahora una cosa también, que dijiste, bueno, mataba a la gente de 36 puñaladas y por la espalda, pero después creían en Dios y todo lo demás. Entonces hablábamos con Nora y dijimos, un psicopático de libro, por favor. Toda la descripción de la psicopatía instalada ahí. Es lo que nosotros decimos, que el aparato de culpa nace sin el aparato de culpa, ¿viste? Hay gente que nace ciega, otros nacen sordos, pero hay gente que nace sin el aparato de culpa instalado.
Y ese aparato de culpa que nos protege a nosotros y protege al otro, habla de esa impulsividad que tuvo esa noche y además entrenados para las luchas y envalentonados con las luchas. Esto de ser guapo, de ser valiente, de llevar adelante. Dijiste otra cosa, mató su caballo, al caballo que amaba, para no dejar rastro, ¿entendés? Entonces, muchas de estas cosas que hoy día cuando las vemos nos asombramos, pero que están instaladas en la humanidad desde siempre. Hablamos de revoluciones, de blancos, colorados, de esto, lo otro. El tipo, o sea, sáquenme las revoluciones. Vino y lo hizo con la familia que lo acogió, o sea, Sí, es una cosa loca, ¿no? Se desbordó de tal manera que no Y yo No paraste. desde el primer momento hablaba con Mariana y si bien no tengo ni idea y esto ya hablo de la ignorancia, le decía, un psicópata. Sí, sí, sí. Hay todos los crímenes de esa época. Si yo me corro 4 siglos más, 1925, entre Caripe y San Jerónimo, también fue asesinado brutalmente el pintor Ambrosio Gil, que Sí. tuvo su comercio en la Cruz, el comercio de Gil y de Aranda. El criminal, cuando hace la reconstrucción del crimen, que busca el cuchillo acá en la barra de la Cruz, donde lo había tirado, cuando está con la policía, está en la foto y todo, dice, como lo tenía que, lo engolló, pero el cuchillo no cortaba, le serruchó la cabeza hasta que, le serruché, dice, por eso hasta que, Claro. o sea, pasaban esas cosas brutales. Sí, en los tiempos de eso de la revolución había, no sé si había otra mentalidad sin duda, que estaban peleando y uno iba dejando los heridos, el otro iba atrás rematándolo. Y eran otros años, ¿no? Sin duda que el tipo un asesino, porque quien lo cobijó, si nos ponemos a pensar como creo que pensamos la mayoría que estamos acá, ¿qué me interesa de qué pelo sos vos? O con la mala expresión que estoy haciendo, de qué cuadro de fútbol sos o de qué religión sos. Lo importante es que estamos conversando y, ¿verdad? Y vos me podés dar trabajo y yo trabajo para vos. Pero en esos años, no, el que era blanco era mejor que el colorado era mejor que el blanco. En una mayoría estoy diciendo, no en todo. Desgraciadamente pueden quedar algunos todavía, o pueden quedar que sean de tal partido y menosprecian al otro por esto, por aquello, pero bueno, me fui un poco del tema. Muchachas, ¿están con sueño? Nos vamos a tener que reunir un día y no sé si conversar de esto, pero vamos a tener que tener una carne por medio. Lidia, no has dicho nada. No, porque está escuchando. Sí, viste que esta historia en realidad terminó en la cruz. Porque hoy el vecino de la casa de Chay, que es cuñado de Tucupé, nos estuvo contando la historia de Francisco Cecilio González. Dijo que trabajaban era un pasquero, trabajaban en la zona, nos estuvo hablando. Y, o sea, nos confirmó también, que ya pudieron visitarla también la casa, donde vivía Juan Santos Alvarenga, que era el papá de Sara, que era el hermano de María. Por lo tanto, era Bisabuela. más que bisabuela. Usted, Bisabuelo. Nuestro abuelo es Climax. bisabuela. Juan Santos es bisabuelo. ¿Pero la casa pegada del Chayín? ¿O No, doblando, viste, ya como la vida. A la abuela. pegada a la chinela de Sara. Sí, sí, claro. A la vuelta, para arriba. O sea, los terrenos pegan. No, al no frente. queda. ¿Eh? Al frente. Sí, en distintas manzanas, porque ya está
Viste, cuando vos bajás... Pero discúlpeme, pero la casa donde vivió Francisco González, que yo tomé café, no pega en ninguna casa. No, no, esa la recorrimos ahorita. Y lo único que tiene diferente esa casa es que antes era blanca y ahora está gris. Ahora está en a la vuelta de la No, manzana. pero Antes era blanca. La otra manzana. Pero acá en la vos bajás, pasás una salida como lo decís, que cruzar la vía Sí. y seguís esa misma cosa. Antes de doblar para el Pero acá le vino ahí Ajá. A mano izquierda. a mano izquierda, la segunda, tiene un fondo que tiene la segunda, Se la va la vereda de avenida, esta. bajás Sí. para la Ahora casa. te pasa la foto. Ahí era lo del padre de Sara. O sea, Ahí estaba, no sé. terminó la historia, terminó ahí. Quería saber la otra Claro. casa. Claro, la otra casa. Sí, lo que pasa es que la Cruz era un Sí. centro importante para la Claro, ciudad. Y era claro. un centro poblado Claro. importante para Era la lo más ciudad. cercano que tenías Sí, acá. acá. Sí, claro. Ahí está. Y sobre todo por este camino acá, el Paso del Tronco, ¿no? La primera casa no, la segunda. Imaginemos que puente. ahí. Pero vos No, fíjate igual que- estos puentes son bien viejos, tanto el puente del Lindero como este puente de acá, Sí. según tengo entendido. Pero acá, como esto era una senda, el Camino Nacional de Tropas que llegaba a la tablada de Montevideo, acá los días Vidal acá tenían ahí en la esquina un pastoreo oficial. Y a todo el que pasaba le daban un pastoreo oficial ahí, cobraban por ese pastoreo. Y yo pensaba, esta gente quemó todo, porque eso estaba todo en esa biblioteca que yo vi, Claro, que a mí me claro. llenó los ojos. Así que lo poquito que, miren, no saben la cantidad que yo busqué tratando de encontrar los libros que habían pertenecido al juzgado. Porque cuando supe que había sido tan viejo y ellos me mostraron la libreta de casamiento, su madre había nacido y había sido inscrita acá, la libreta de casamiento y todo, dije, pero tengo que buscarlo. Hice una búsqueda por todos lados, nada, todo cerrado. El juzgado nada, el otro nada, todo cerrado. Y como esa cosa que cuando vos empezás a tirar, te pasará a vos en la investigación, empezás a tirar de un hilito, y justo no es lo que estás buscando, pero también te sirve la investigación y tirás de otro hilito y haces así. Un día viene, en ese momento era Orrico, que era diputado, vino de turista. Orrico era abogado, no me acuerdo de su nombre. ¿Se acuerdan de Orrico por el apellido de diputado? Y le hago este cuento de que estaba en la búsqueda de los papeles de lo que había sido juzgado acá. Y me dice, yo te voy a ayudar a ver cómo podemos hacer. Y él se fue con ese gato. Y a los meses me aparece un aviso de Orrico, no sé si fue una llamada por teléfono, una carta, tengo toda la historieta por ahí. Y me dice, mira, di con los datos de dónde están los registros del que fue juzgado de ahí del Seibo, del que fue en el Seibo. Está todo en el juzgado que fue de la Cruz, lo tiene Guillermo Oliver. Guillermo se jubiló, no, puso todo en caja, avisó que estaba todo para ser entregado y nunca nadie le dio la orden ni dónde lo tenía que entregar. Así que si estás dispuesta a recibir la documentación, está todo en caja y te lo podemos entregar en Florida, en el juzgado de Florida. Yo no podía creer porque la verdad, Guillermo había sido amigo de mis padres y yo le había preguntado a todo el mundo, menos a Guillermo, Claro. si sabía algo. ¿Viste esas cosas que a veces por obvio vos no lo hacés? Y así fue cuando me entregaron. Este es el tesoro del desierto, o sea, nos entregaron muchísima documentación. Las actas de nacimiento y de defunción no, porque esas están en la intendencia. Si bien yo hice algunas fotocopias y los Vidal me prestaron para que hiciera fotocopias de la cosa de los padres y eso, ¿no? Ellos fueron los que me contaron que además todos los campos tenían cementerios, acá había cementerio y que cuando Alberto Díaz se había casado con la señora, que era una señora de Montevideo, como le impresionaban mucho las cruces, había mandado sacar las cruces
y estaban en el fondo del campo. Yo nunca pude dar con ese dato porque además no hay para hacer un rastreo así, tendría que... Yo siempre lo broma a José y le digo, el abono humano reverdece, mira, porque esta zona, pase lo que pase, está siempre verde. Y debe ser acá el cementerio ese. Pero nunca dimos con esa zona y nada, a mí me pasó que durante muchísimo tiempo la presencia de ellos fue brutal en esta casa. Con un respeto, para mí no era la casa, era la casa de los Díaz Vidal. Y me pasó que yo quería conocer a Alberto Díaz y a la señora que habían vivido acá. Y no había nada, no había una foto, nadie tenía nada. Y siempre estaba yo con ese sentimiento de que quería conocer. Y un día llegué y no me preguntes de dónde salió, ¿no? Llegué y los caseros que habían acá me dicen, mire, le dejaron este sobre para usted. ¿Quién? Una señora que vino. Era un sobre con la foto de Alberto Díaz y la señora, donde decía, espero que les sirva, me dejó el nombre de quién era, y había sido una de las que había recibido este lugar como herencia, que era una sobrina política de Alberto Díaz. Yo nunca me había comunicado con esa mujer. Y ella me había puesto en el sobre del remitente su teléfono y la llamé y me dijo, lo que pasa es que me estoy mudando, encontré esto y yo iba de chica ahí, vino en un septiembre y recuerdo siempre las glicinas. Sé que ese lugar se convirtió en un lugar turístico porque yo he visto en televisión, sé que ese fue nuestro lugar, nosotros se lo vendimos mi madre se lo vendió a su padre y encontré estas fotos y me parece que le podría andar. Me la mandó el universo, le digo. Entonces le conté de ese sentimiento que me ha encontrado y le conté que todavía lamentaba que se hubiese quemado toda la biblioteca y me dijo, era muy de mi madre y de mi tía quemar. Destruían cuanto documento había, pero armaban fogata de nada. Lo único que encontré, que ahora te lo voy a mostrar, para que veas que es parecido a vos que te andabas buscando. Lo único que encontré, que me dijeron los Vidal de ahí enfrente, quiénes eran, fue una foto de uno de los Vidal, que no puedo tampoco identificar en qué parte de la casa es, con una presencia, creo, no sé si te la mostré cuando viniste la otra vez. Ahora se las muestro, es la única foto que tengo de este lugar. Y está el típico, un alguien me la interpretó estupendamente bien. Él notablemente de divisa blanca por su caballo blanco. Sé que llegar un fotógrafo a un lugar era impresionante, seguramente se preparaban durante el día para llegar al fotógrafo. Él estaba con su caballo blanco ensillado con todo lo mejor que podía tener para ensillar caballo. Detrás de él, a un lado, detrás de él y detrás del alambrado, porque él está al frente del alambrado, la esposa, muy bien vestida y todo lo demás. José lo siempre en broma y dice, ve, para que le aprendan las mujeres de ahora que no quieren dar un paso atrás. Ve, acá los hombres y ahí atrás las mujeres. La esposa, un negrito adolescente que nos contó Vidal, que tuvieron un negro que era esclavo y por más que se había abolido la esclavitud, había vivido con ellos siempre. Y del otro lado la aparente servidumbre, muy significativa para la época, la foto. Yo me hago toda la película además.